sección en la cual vamos a tratar sobre el estado actual de la implementación de las guidelines acerca del pie diabético en España. Y para esta mesa pues contamos con distintas personalidades, con expertos que han aportado recientemente a la literatura interesantes aportes acerca de la situación en España. En primer lugar vamos a tener al doctor José Antonio Rubio, que nos va a presentar su experiencia acerca de una disminución en el número de amputaciones mayores después de la implementación de una unidad de pie diabético en su hospital. A continuación, el doctor Juan Pedro Sánchez Ríos nos va a hablar sobre las competencias que tiene que tener el podólogo que se incluye dentro de una unidad interdisciplinaria hacia la excelencia por medio de la especialización. A continuación, Ana López de Andrés, que ha publicado un artículo muy interesante en Diabetes Care acerca de la tendencia de las amputaciones en España, nos va a aportar este estudio y así como algunos datos mucho más recientes que yo creo que son de interés. Y finalmente, don Agustín Rivero Cuadrado nos va a dar la perspectiva desde la organización del Sistema Nacional de Salud acerca del manejo de esta complicación. Así que espero que disfruten de esta sesión. Se ha hecho de una forma pues bastante relevante porque hemos querido que en el Día del Pie Diabético en la IUMA hubiera una sesión especialmente dedicada a España y espero que podamos conseguir que las cosas vayan cambiando en nuestro país poco a poco. Así que le cedo la palabra al doctor José Antonio Rubio para que empiece con su ponencia. Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador por haberme invitado a estar en esta mesa redonda. En estos 12-13 minutos les voy a comentar los resultados de un estudio que hemos publicado recientemente y que tienen ustedes a disposición ya. Sí que me gustaría, antes de empezar con lo que es la comunicación de los resultados, hablarles de una forma muy breve de unos antecedentes, probablemente pues, para encuadrar bien cuál es la situación en España. En primer lugar, comentarle aspectos epidemiológicos de amputaciones en España. Posteriormente, la doctora López de Andrés nos va a comentar mucho más exhaustivamente cómo se organizan los cuidados del pie diabético y, por último, los resultados. Bien. En esta diapositiva se recogen 4 estudios que han sido publicados en los últimos 10-15 años en el que se refleja la comparativa de amputaciones por 100.000 diabéticos en población con diabetes versus no diabetes. Existen diferencias indudablemente en los ratios de amputaciones entre distintas poblaciones geográficas, pero muchas veces, en parte, estas diferencias que parecen abismales indudablemente tienen que ver con aspectos metodológicos. Quizá en todos ellos lo que sí tienen 4 características, o 3 mejor dicho, sería que es más frecuente la amputación en población con diabetes, 7 de cada 10, que el riesgo relativo de sufrir una amputación en una población con diabetes es entre 20 y 40 veces mayor y que el ratio de amputaciones mayores versus menores en todos ellos es mayor o igual a 1. Y como ustedes sabrán, en cualquier área sanitaria, en cualquier región donde se implementa cualquier medida para prevención de amputaciones, uno de los más sensibles marcadores es que reducen el número de amputaciones mayores, con lo que ese ratio amputación mayor versus menor se ve reducido. Esta es la foto que tenemos de familia con 20 países de la OCDE, que fue publicada en el 2009, donde se puede ver, y aquí lo que se refleja es amputaciones por 100.000 habitantes y en el denominador de la tasa viene edad de más de 15 años. Lo que se puede ver es que estamos a la cabeza, después de Estados Unidos, en estos 20 países, que casi duplica lo que es la tasa media de la OCDE y triplica lo que son países de nuestro entorno, con un gasto sanitario en lo que es en el Producto Interior Bruto que es semejante, como puede ser Italia, Reino Unido o Irlanda. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, esto es una editorial publicada por el doctor Aragón recientemente, en el que lo que hace es
pues ver hasta qué punto esas tasas en España, por qué son tan altas. Y hay probablemente dos cosas que lo pueden justificar. Por un lado, existe un fallo en el despistaje y cuidados preventivos del pie de riesgo, y por otro lado existe una auténtica escasez de unidades o clínicas para el pie diabético. Bueno, si tuviéramos que dibujar cuál es el marco en el que un paciente con una lesión puede viajar en el sistema público de salud en España, pues indudablemente lo que diríamos es que la puerta de entrada va a estar en atención primaria. Algunos pacientes van a ser derivados a urgencias, otros pacientes van a ser derivados entre urgencias y atención primaria, otros pacientes se van a hospitalizar, probablemente se van a dar de alta y van a volver otra vez a atención primaria. Y en atención primaria, ¿qué les van a ofrecer? Pues curas locales, una descarga más o menos adecuada, pruebas de imagen y el uso de antibióticos. Y los pacientes, pues lo que van a hacer es que van a ser remitidos a cada uno de los especialistas y no siempre va a ser el más oportuno, sino que los pacientes van a ser continuamente rebotados, van a terminar en atención primaria y van a ir pasando uno a uno, pero no de una forma coordinada. Esto es lo que se puede considerar o podríamos denominar la vía crucis del paciente. Es decir, el paciente va con su pie arrastrándolo, llamando puerta a puerta a ver quién es el profesional que me va a solucionar el problema. Otra vía sería la razonable, sería que desde cualquier momento, desde cualquier sitio, el paciente fuera derivado a una unidad de pie diabético, entendido por un equipo de profesionales implicados en el manejo del pie diabético que trabajan coordinados para salvar los pies de los diabéticos. Bueno, este año en la revista Endocrinología, el Grupo Español del Pie Diabético lo que hizo fue una publicación en la que mostraba los resultados sobre la estimación de unidades de pie diabético en España. Bueno, los datos en el 2002 y se estimó lo que está, digamos, atendido en un 40% de la población española es que existen censadas unas 34 unidades de pie diabético, que 9 de estas 34 no tenían cirugía vascular dentro de su equipo, que 5 de 34, y eran todos centros hospitalarios, correspondían a un modelo mínimo, probablemente insuficiente para ser un centro hospitalario, y con lo que se estimó que 1 de cada 4 pacientes con diabetes se benefician del cuidado de unidades del pie diabético. El resto, 3 de cada 4, probablemente estarían dentro de esa vía crucis. Bueno, en el año 2008, en nuestro hospital, después de varios intentos, lo que hicimos fue decir a la dirección que queríamos empezar una consulta de pie diabético. Y lo que queríamos eran 3 cosas que en el hospital no están, el resto está. Es un podólogo experto en pie diabético, unos fieltros de descarga, lo tenían que comprar y de hecho siguen comprándolo como fuera de lo que es el montante que suelen comprar dentro del hospital, una compra extra, y ellos siguen haciéndolo, y siliconas para hacer descarga. El resto, que es los conocimientos, ya dijimos que nosotros los íbamos a intentar poner y mucha motivación. Bueno, ¿y cómo funcionó esto? Bueno, se abrió una consulta en la que cualquier paciente con una lesión, desde cualquier sitio, atención primaria, hospitalización, urgencias, podía ser derivado. Y en la puerta, los porteros, estamos una podóloga, que en este caso es chica, y un endocrino, que soy yo. Y desde ahí lo que íbamos a ir haciendo es, siguiendo las guías, pues ir derivando a los pacientes en función de lo que el paciente demandaba. Pero nosotros seguíamos controlando al paciente hasta que el paciente finalizaba con la cura o con lo que fuera. Bien, se mandaba al cirujano, el cirujano estaba ahí, el traumatólogo también estaba ahí, también existe un rehabilitador, también existe un especialista en infecciosas, existen educadoras. Bueno, pues lo que nosotros hemos hecho es organizar esos cuidados. Así se puede considerar que, bueno, que esto es una unidad, aunque sea funcional, del pie diabético. Indudablemente, los centros de atención primaria cada vez los hemos tenido más en cuenta y, de hecho, hace casi 2 años hicimos lo que es unos cursos teóricos de 5 horas que participaron 250 médicos y, además de esos cursos teóricos, han rotado con nosotros un día entero en parejas de 2, con lo que yo creo que el flujo de comunicación con atención primaria es fundamental para que esto tenga buen éxito. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Bueno, pues comprobar si se ha modificado esa tendencia en el número de amputaciones después del inicio de esa consulta, que fue en marzo del 2008. Bueno, material y métodos, bueno, los datos fueron recogidos del conjunto mínimo de base de datos, del CMBD, del Servicio Madrileño de Salud. Las amputaciones fueron cogidas o fueron capturadas a través de los códigos internacional de enfermedades, en este caso procedimientos, amputación menor, si era distal al tobillo, y si la incluía amputación mayor, se excluyeron las amputaciones traumáticas o tumorales y se incluyó diabetes si tenían el código 250.
El cálculo de incidencia fue ajustado de edad y sexo por 100.000 habitantes, no se hizo por diabetes, sino por 100.000 habitantes que residían en el área de influencia del Hospital de Alcalá. Y los datos se ajustaron a la población europea estándar. La población en Madrid realmente está sectoralizada en distintas áreas. Esto es cierto a medias. Desde el año 2009 no existen esas áreas. Existen poblaciones, hay centros de referencia para esos, pero cualquier madrileño puede ir a cualquiera de esos hospitales. En el 2011, la población en Madrid son 6,5 millones de habitantes y el área que nosotros vamos a estudiar es el área 3, que depende de Alcalá de Henares, donde el censo aumentó del 2001 de 292.000 habitantes a 370.000. ¿Cuál es el problema? El problema es que un paciente del área 3 puede ir perfectamente a cualquier hospital de Madrid. Entonces, hay que capturar todas las amputaciones que se hagan dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo vamos a identificar que el paciente vivía en ese área? Bueno, existe un código de identificación sanitaria de cada paciente en el que está escrito a un médico y un centro de salud, con lo que tenemos seguridad que el que nosotros hemos introducido realmente vive en el área 3, vive en la zona donde está el hospital y donde ha podido, y de hecho estamos atendiendo a los pacientes con pie diabético. Desde 2001 a 2011 se hicieron 514 amputaciones, 73% en población con diabetes, y el registro de amputaciones por 100.000 habitantes aparece en población con diabetes, población sin diabetes, y les voy a llamar la atención sobre los resultados que salieron significativos. Y es que fue que el número de amputaciones mayores en el periodo 2001-2007, donde todavía no estaba esa consulta, se redujo de 6 por 100.000 habitantes a 4 por 100.000 habitantes. El resto, aunque hubo disminuciones, no fueron significativas. Quizá más llamativo fue el análisis de tendencia de amputaciones en población con diabetes, donde se observó, y aquí el análisis se hizo con el análisis de regresión joint point, en el que se observó que el número de amputaciones mayores que aparece en color rojo existe una reducción, de tal manera, y quizá todavía mucho más importante, fue el análisis en el que el punto de inflexión donde hubo una reducción significativa del porcentaje anual de amputaciones fue en el 2008, en el que se redujo de un -5 a un -13%. En cambio, las tasas de amputaciones en población sin diabetes durante ese periodo no mostró cambios significativos. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Que en este estudio se demuestra que la introducción de un equipo multidisciplinaria coordinada por un endocrino y un podólogo para el control del pie diabético se asocia con una reducción en la incidencia de amputaciones mayores en población con diabetes mellitus. Muchas gracias.